Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuva TV y radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid. Y como toda la semana tengo el placer y el honor de estar con ustedes para presentarles la Haftara de esta semana. Y la Haftara de esta semana tiene por título Balak, y se encuentra en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 7, en algunas otras Biblias comienza en el versículo 6, hasta el capítulo 6, verso 8, y complementa la parashá de esta semana, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, verso 2, al capítulo 25, verso 9. Y quiero, antes de comenzar leyendo la Haftara, darle un trasfondo con respecto al profeta Miqueas. El profeta Miqueas, según su libro, dice que proviene de Moreset, y era contemporáneo con el profeta Isaías. Y profetizó Miqueas durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Y profetiza particularmente a Samaria y a Jerusalén, que para este entonces estaban bajo dominio de los asirios. Y sabemos, si ustedes recuerdan la historia, que fueron los asirios que se llevaron cautivos a las tribus del norte, o al reino del norte, o a lo que se llamaba Israel. Y los temas de Miqueas consiste de lo siguiente: habla sobre la injusticia social que estaba ocurriendo en su tiempo, del abuso de poder por los líderes, tanto líderes seculares como los líderes del templo, o sea, líderes religiosos. También hablaba en contra del soborno, hablaba en contra de los ricos que estaban determinando el poder sociopolítico de esa época, y luego también profetiza con respecto a las consecuencias de todas estas cosas que iba a conllevar a la destrucción y ruina de Jerusalén, en otras palabras, del templo, y el pueblo iba a ser llevado cautivo o enviado al exilio, que significa una vergüenza nacional. También el profeta Miqueas hace una serie de profecías de consolación, y estas profecías de consolación son dirigidas a Sión, a los exiliados, a la monarquía davídica y un líder mesiánico, resultando así en una restauración nacional y purificación del pueblo o de un remanente. Miqueas también presenta sus argumentos de parte de Elohim como un riv en hebreo, que significa pleito, controversia o una contrademanda legal, porque esto, recuerden, tiene que ver todo con el pacto. Así que si ustedes tienen su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al profeta Miqueas, comenzando en el capítulo 5, en mi caso, en este caso, verso 7 o verso 6, dependiendo la versión que usted tenga. Y dice así el profeta Miqueas, empezando en el versículo 7 del capítulo 5. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío. Será como rocío que viene del Señor, como lluvias sobre la hierba, que no espera al hombre, ni aguarda a los hijos de los hombres. Así que está hablando de un remanente, comienza hablando de un remanente y lo compara con rocío. Recuerden que el rocío, uno de los símbolos, una de las cosas que representa el rocío es la resurrección. La resurrección también representa la palabra de Yahweh, su Torah. Y dice que entonces que este remanente va a ser como un rocío de parte de Yahweh y como lluvia sobre la hierba. Recuerden que la lluvia también es una referencia a la Torah, donde dice que no esperará a hombre ni aguardará con respecto a los hijos de los hombres, sino realmente que a quien espera y en quien va a confiar es en Yahweh. El verso número 8 dice: el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, pisotea y desgarra, y no hay quien libre.
También aquí está usando como símbolo el león y el leoncillo. Recuerden que nuestro Mesías proviene de la tribu de Judá, que también se le considera como el león de Judá. Otra cosa, el león representa en la selva el animal más poderoso, se le considera el rey de la selva. También habla de que va a tener poder, porque va a poder pisotear y desgarrar, y nadie se podrá librar de las manos o de las garras de este león. Así que en este momento está hablando de cosas positivas con respecto a un remanente que va a quedar del pueblo de Israel. Y recuerden, como había dicho, que Miqueas está hablando en un tiempo en que los asirios son los que están dominando sobre la tierra y sobre el pueblo de Israel. Y si ustedes recuerdan o no han leído o recuerdan del año pasado, que esta porción de la Torá, de la Parashá Balak, entre las cosas que Balaam habla, compara a el pueblo de Israel como león. Así que vemos ahí cómo conecta con la Parashá de esta semana. En el verso 9 dice así: se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Si vemos en el Salmo 21, verso 8, dice así: hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. En el Salmo 106, verso 26 dice: por tanto les juró abatirlos en el desierto. En Isaías 1:25 dice: también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. En Isaías 11:14 dice: ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio y los amonitas les estarán sujetos. Recuerden que también en lo que Balaam profiere cuando está tratando de maldecir al pueblo de Israel, que por eso Balac lo contrata, entre las cosas que dice al final, cuando está hablando con Balac, deja saber las cosas que van a pasar al fin del mundo, al fin de los tiempos, en el cual Israel va a poder tener dominio de todos sus enemigos, incluyendo a Moab. Y recuerden que Balac es rey de Moab cuando contrata a Balaam para que maldiga al pueblo. Sigamos con Miqueas, verso 10, y dice: y sucederá en aquel día. ¿Qué día? El día de Yahweh, el día que será el último Yom Kippur, el último día de expiación, donde vendrá a juzgar a todos los pueblos, no tan solo a su pueblo Israel, sino a todas las naciones. Y dice: sucederá en aquel día, declara Yahweh, que exterminaré tus caballos de en medio de ti, también destruiré tus carros. En otras palabras, los poderes físicos en las cosas que estaba confiando Israel. En el verso 11, exterminaré además las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en sus fortalezas, en cosas materiales, en cosas físicas, más que en su Elohim. Verso 12, exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Recuerden que Israel siempre ha estado cometiendo idolatría en contra de Yahweh, haciendo uso de hechiceros, haciendo uso de adivinos, confiando en cosas que Yahweh le dijo que no confiaran. En el verso 13 dice: exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. De nuevo, hablando de sus imágenes talladas, sus ídolos y pilares sagrados que ellos levantaban a dioses falsos. En el verso 14 dice: arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Lamentablemente, el pueblo de Israel, en casi todo el tiempo que existió, antes de ser ellos llevados al exilio, tanto el reino del norte como el reino del sur, ellos adoraban a dioses paganos conjuntamente con Yahweh. O sea, mezclaban lo pagano con lo santo, y una de las cosas de los dioses a quienes ellos adoraban era la diosa Acera, y la diosa Acera estaba más bien asociada con
ritos de fertilidad, ritos de traer fertilidad a la tierra y aún fertilidad a las familias para que tuvieran muchos hijos. Y no tan solo eso, ellos decían que Acera era como decir, se le consideraba la esposa de Baal, y Baal era un dios pagano que se adoraba sobre todo en toda la tierra de Canaán, y era como una competencia a Yahweh, porque también a Baal le daban características de creador, le daban características de que dominaba las aguas, los mares, las tormentas, las nubes, cosas que son características de Yahweh solamente, pero ellos creían en estas cosas. Y a Acera no solamente le levantaban pilares sagrados, o sea, piedras, monumentos, sino que también árboles y cosas en madera, en los cuales ellos se acercaban, o debajo de estos árboles fornicaban y hacían ritos que tenían que ver con fertilidad, así enfureciendo a Yahweh, porque eran cosas que Yahweh le dijo que nunca hicieran, pero ellos sí las hacían. Y por eso Miqueas está hablando, dejando saber que va a haber el momento en que Yahweh va a arrancar todas esas cosas de en medio de su pueblo. Y en el verso 15 dice: y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Así que no solamente con respecto a Israel, sino también con las naciones que hacían las mismas cosas. Recuerden que el propósito de Israel como nación de Yahweh, como pueblo de Yahweh que tenía su nombre, que llevaba su pacto, era ser una luz a las demás naciones, era enseñarle a las demás naciones con respecto a Yahweh para que ellos dejaran de adorar a esos dioses falsos. Y fue algo que Israel realmente nunca llevó a cabo. Por lo tanto, Yahweh dice que no solamente a Israel, sino también a las demás naciones que no obedecieron. Sobre todo las naciones que fueron las que oprimieron al pueblo de Israel cuando Yahweh los llevó en el exilio. Y ahora vayamos al capítulo 6 de Miqueas, empezando en el verso 1. Y dicen: oigan ahora lo que dice Yahweh. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Aquí comienza Miqueas lo que Yahweh llama riv, un riv, que es lo que yo le había dicho anteriormente, que es un término legal, que podemos traducirlo como un pleito, como una contrademanda, como el litigar, como se hace en una corte legalmente. Por lo tanto, aquí Miqueas está sirviendo como si fuera un abogado, hablando a favor de Yahweh y trayendo lo que el pueblo de Israel ha hecho, trayéndolo delante de ellos, hablando respecto a ellos como si fuera un caso legal, que básicamente lo es, porque recuerden que todo lo que ellos han hecho es romper el pacto, han ido en contra de lo que ellos dijeron un día, prometieron en el nombre de Yahweh de que iban a cumplir. Y recuerden, como les dije la semana pasada, que un juramento, un pacto que se hace en el nombre de Yahweh, si uno no cumple, si uno desobedece, si uno rompe ese pacto, a quien pone en deshonor o en vergüenza es a Yahweh. No tan solo a uno como pueblo o como parte del cuerpo de Mesías, sino a Yahweh mismo. Así que Miqueas aquí está poniendo a los montes y a las colinas como testigos. Recuerden que la naturaleza es puesta como testigo, como cuando hablaba Moisés, que ponía como testigo a los cielos y la tierra. Por eso por eso podemos ver cuando la tierra se levanta en contra de la humanidad, con terremotos, con inundaciones, con fuegos, con cosas así, con tornados, con huracanes, con cosas que destruyen. Es mientras más malo es la humanidad, mientras más malo es el hombre, mientras más se aparta las cosas del Señor, más terribles se hacen los desastres naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza va a favor de Yahweh, la naturaleza aún sigue en pacto con Yahweh. Recuerden que en el Shabbat, cuando celebramos Shabbat, estamos recordando el tiempo de la creación y es parte del pacto de la creación. Y todavía la tierra, como dice en una de las cartas
de Pablo de que la tierra gime esperando ese día en que todo vuelva a la armonía, a la paz en la cual Yahweh creó las cosas. Por lo tanto, Miqueas aquí está llamando a los montes y a las colinas como testigos. En el verso 2 dice: oigan montes la acusación de Yahweh, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque Yahweh tiene litigio, Riv, contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. De nuevo, términos legales. Los montes, los cimientos de la tierra como testigos de que Yahweh está trayendo un pleito, una acusación en contra de su pueblo y hacer juicio. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice: vengan ahora y razonemos, dice Yahweh. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. En Isaías 5:3 dice: y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. En Isaías 43, verso 26 dice: hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso, habla tú para justificarte. En Jeremías 2:9 dice: por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara Yahweh, también con los hijos de sus hijos lidiaré. En Jeremías 25:31 dice: ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene un pleito contra las naciones, entra en juicio contra toda carne, a los impíos los entrega a la espada, declara Yahweh. En Oseas 4:1 dice: escuchen la palabra de Yahweh, israelitas, porque Yahweh tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni lealtad, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Así que estamos viendo que Yahweh está pronunciando juicio. Yahweh está hablando de que tiene un pleito, un riv, o sea, él puede hacer una contrademanda porque legalmente tiene el derecho, porque cuando el pueblo de Israel declaró de que obedecerían el pacto que hicieron con Yahweh, ahí ellos le están dando permiso de que al romper ese pacto, Yahweh tiene derecho legal, como todo un juez justo, gracias a él mismo, que él es justo y misericordioso, para hacer juicio en contra de su pueblo. Y vamos a seguir viendo cómo dice Miqueas lo que sigue hablando con respecto al pueblo de Israel. En el verso número 3 del capítulo 6 de Miqueas dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Aquí Yahweh le está preguntando al pueblo que por qué ellos han hecho lo que han hecho. ¿Por qué? ¿En qué cosa él ha fallado? ¿En qué es lo que él ha hecho en contra de ellos para que ellos actúen en la forma en que están actuando, en romper pacto, en cometer idolatría, en cometer soborno, en hacer injusticia, en tener los ricos, creerse mejor que los demás, hacer abuso, o sea, toda la situación socioeconómica y política que estaba ocurriendo en este tiempo? Yahweh pregunta: ¿qué he hecho yo para que ustedes vivan y actúen así? En el Salmo 50, verso 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Elohim, tú Elohim. En el Salmo 81, 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, oye, Israel, si tú me oyeras. En el Salmo 81, 13 dice: oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. En Jeremías 2:5 dice: así dice Yahweh, ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? En Jeremías 2:31 dice: oh generación, atiendan a la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel, una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo: vaguemos libremente, no vendremos más a ti?
En Isaías 43, versos 22 y 23 dice así: pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal, ni te he cansado exigiendo incienso. En el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Vamos al verso 4 de Miqueas 6. Sigue hablando Yahweh, lógico, está hablando por medio de Miqueas. Dice: pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. De nuevo, recuerden que a Yahweh, cuando le está hablando a su pueblo, le gusta recordarle lo que Él ha hecho a favor de su pueblo. Y de las cosas más grandes que Yahweh hizo fue sacar al pueblo de Egipto de servidumbre, de ser oprimidos, de ser tratados menos que la nada. ¿Para qué? Para levantarles el honor de nuevo, el honor que Él le había prometido a Abraham cuando lo hizo promesa, cuando hizo pacto con él, de que Abraham y sus hijos, todos sus descendientes, serían benditos y serían honrados. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Yahweh. Y Yahweh quiere que, al igual que Él, su pueblo sea honrado y sea bendecido. Así que les recuerda lo que hizo por ellos de Egipto, y no tan solo eso, que les puso unos líderes justos, que fueron Moisés, Aarón y a Miriam. Los menciona a los tres. En Deuteronomio 7, verso 8 dice: mas porque Yahweh los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En Deuteronomio 15:15 dice: y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te redimió, por eso te ordeno esto hoy. En Deuteronomio 24:18 dice: sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y que Yahweh tu Elohim te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 23 dice: ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Volviendo a Miqueas, capítulo 6, verso 5. Vuelve Yahweh y sigue hablando por medio de Miqueas: pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que él le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahweh. Así que le trae de nuevo al recuerdo al pueblo, de que recuerden también la época en que cuando ellos salían de Egipto hacia camino a la tierra prometida, cuando ellos estaban reposando antes de entrar a Jericó en el terreno de Moab. Y en ese momento el rey de Moab, Balac, que es la parashá de esta semana, envía a buscar a Balaam, que era un profeta falso, que era un mago, que era un adivino, que era un hechicero, para que maldijera al pueblo, porque el rey de Moab, Balac, le tenía miedo, temor, porque para ese entonces ya ellos habían escuchado de todas las proezas que Yahweh había hecho a favor del pueblo de Israel, cómo habían derribado al rey Sehón y al rey Og, de los amorreos. Entonces ahora el rey de Moab le tiene temor y envió a Balaam a que viniera a maldecirlo. Sin embargo, Yahweh no permitió que fueran malditos. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Los regalos que Yahweh da son irrevocables. Y la promesa que él le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob
son un regalo de honor, son un regalo de bendición, y eso no hay quien lo quite y mucho menos quien lo cambie. ¿Por qué? Porque nuestro Yahweh no es hombre para que mienta y lleva a cabo lo que Él promete, lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es justo. En el Salmo 103, verso 1 al 2 dice así: bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Salmo 111, verso 4 dice: ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es Yahweh. En Números 31, 16 dice así: estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles a Yahweh en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahweh. Porque recuerden, cuando ustedes lean la parashá, de que Balac, como les había dicho, había enviado a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y no pudo. En 3 ocasiones no pudo, y al final le dejó saber a Balac lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Pero como no los pudo maldecir, aunque aquí no lo declara, pero lo declara en la escritura del primer siglo, en las cartas de Judas y en la carta de segunda de Pedro, y también el libro de Revelación, habla respecto a Balaam. Y Balaam lo que hizo fue aconsejar a Balac, le dice: yo no los puedo maldecir porque Yahweh los bendijo, pero te voy a decir cómo ellos mismos se pueden maldecir. Y lo que causó fue que las mujeres de Moab y de Madián fueron al campamento de los israelitas y los sedujeron sexualmente y a que participaran de los sacrificios hechos a los dioses paganos. Así que de esa forma ellos se maldijeron, y entonces Yahweh responde causando una plaga. Y leemos que hubo ese día 24,000 personas que murieron, porque fueron personas que se pusieron a participar de los sacrificios a los dioses de Moab y de Madián. Así que en segunda de Pedro 2:15 dice así: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Porque eso era lo que él quería. Por eso cuando finalmente Yahweh le dice a Balaam que sí, que vaya donde Balac, se interpone el mensajero de Yahweh en el camino 3 veces, y Balaam no lo vio, pero la burra en la cual él está montado ve al mensajero de Yahweh y se humilla ante el mensajero, lo puede ver y reconoce, porque el mensajero tiene su espada desenvainada y quiere atacar a Balaam, y Balaam, siendo el gran falso profeta y el gran mago y adivino y hechicero, no ve al mensajero, sin embargo la burrita lo ve. De tal manera que Yahweh es gracioso, le abre la boca a la mula o la burrita. ¿Para qué? Para que hable, para que le hable a Balaam. Y Balaam está tan enfurecido que le contesta sin darse cuenta que la mula le está hablando. Anyway. En Judas 1:11 dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Así que entre las 3 personas que causaron más daño al pueblo de Israel, y mucho antes de eso mencionan a Caín, a Balaam y a Coré. Los 3 están en la misma categoría. Y cuando menciona a Sittim, hasta Gilgal, recuerde que Sittim es el lugar donde ellos están posando frente a Jericó antes de entrar a conquistar la tierra prometida. Y en Gilgal, si ustedes recuerdan, es cuando Josué renueva el pacto con el pueblo, con la generación nueva que va a entrar a la tierra prometida, y hace que se circunciden. En el verso número 6 dice: ¿con qué me presentaré a Yahweh y me postraré ante el Elohim de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de 1 año?
O sea que ahora la gente está preguntando, entonces, ¿cómo podemos restaurar la relación con Yahweh? ¿Qué podemos hacer? Me presentaré ante Él con sacrificios, con ofrendas, con holocausto, con becerros de un año. En el Salmo 22, verso 29 dice, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. En Salmo 95, verso 6 dice, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante Yahweh nuestro Hacedor. Recuerden que ellos están hablando de las ofrendas conforme se había descrito por el sistema levítico. Y ellos están preguntando, entonces, ¿cómo podemos acercarnos entonces ahora a Yahweh después de todo lo que hemos hecho? En el verso 7 del capítulo 6 dice, se agrada Yahweh de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea que siguen preguntando, sacrificios, becerros, aceite, mi primogénito. Recuerden que Yahweh no estaba de acuerdo con que se sacrificaran niños o se sacrificara ninguna vida humana. Pero eso se hacía en los otros cultos paganos, incluyendo a Moab, incluyendo a todas las tierras alrededor de Israel. Y son una de las cosas que Yahweh le dijo que tenían que deshacerse de ella. Y dice entonces que ni siquiera preguntan, daré mi hijo, daré aceite, ¿cómo puedo yo acercarme entonces a Yahweh? Y dice así en el verso número 8 de Miqueas 6. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Yahweh de ti? Sino solo practicar la justicia o el derecho, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Así que Miqueas le está dejando saber al pueblo, ya él te ha declarado, desde un principio él te ha declarado qué es lo que a él le agrada realmente. Y lo que demanda del pueblo, y vuelve y le dice, ¿acaso no recuerda lo que él te dijo ya? Que lo que él quiere es lo que a sus ojos le es bueno, de que practiquen la justicia. Recuerden que entre las cosas que Miqueas, igualmente con su contemporáneo Isaías, le hablan al pueblo, es la injusticia social, la injusticia en contra del huérfano, de la viuda, del necesitado, desamparado, cómo los ricos abusaban de los pueblos, de los pobres, cómo los sacerdotes aún abusaban de las ofrendas que les traían, cómo los jueces y aún los sacerdotes recibían sobornos, cómo hacían diferencia entre el rico y el pobre, entre el necesitado y aquel que tenía. El que ame la misericordia. Sabemos que ellos derramaban sangre inocente. Una de las cosas que Yahweh pelea contra los líderes, sobre todo líderes en Jerusalén, el derramamiento de sangre inocente. En Primera de Samuel dice, capítulo 12, verso 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra Yahweh, cesando de orar por ustedes, antes bien les instruiré en el camino bueno y recto. En Nehemías 9, verso 13 dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. En el Salmo 73, verso 28 dice, pero para mí estar cerca de Elohim es mi bien. En Elohim, Yahweh, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En Deuteronomio 12,
Deuteronomio 10, versos 12 y 13 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. En Proverbios 21, verso 3 dice: el hacer justicia y derecho es más deseado por Yahweh que el sacrificio. En Oseas, capítulo 6, verso 6 dice: porque me deleito más en la misericordia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Elohim que en los holocaustos. En Oseas capítulo 12, verso 6 dice: y tú, vuelve a tu Elohim, practica la misericordia, la justicia, el derecho, y espera siempre en tu Elohim. En Amós capítulo 5, verso 24 dice: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. En Sofonías 2, verso 3, busquen a Yahweh, todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás sean protegidos el día de la ira de Yahweh. En el Salmo 37, verso 26, todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición, hablando de las personas rectas. En el Salmo 112, verso 4 dice: luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. En el Salmo 112, verso 9, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. En Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías 66, verso 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Yahweh. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. En Ezequiel 16, verso 63 dice: para que recuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara Yahweh tu Elohim. Así eso es lo que pide Yahweh. En otras palabras, no es tanto el culto, el rito. Sí son importantes porque eso es parte del protocolo que Él ha establecido para acercarse a Él en su casa, en su templo. Pero el pleito que tiene es de qué les sirve a ustedes si ustedes me traen eso y el corazón de ustedes no está en lo que están haciendo. El corazón de ustedes no está realmente para agradarme, para adorarme, para servirme. En otras palabras, Él no está buscando ritos tanto como lo que está buscando es una relación con su pueblo. Así que hasta ahí termina la porción del profeta Miqueas. Así que vamos a hacer un repaso. Dice: Miqueas significa quien como Yah. Mija, o sea, en hebreo es mija, quien como Yah, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Se deleita en misericordia, Gesed, por amor, juramento, promesas, pacto en su nombre. O sea que lo que Yahweh quiere es honrar, mantener la honra de su nombre que Él dio en su juramento, en sus promesas a Abraham, en su pacto.
porque de nuevo el nombre Miqueas, recuerden que Miqueas es un representante de Yahweh, por lo tanto su nombre significa ¿quién como Yah? ¿Quién como él? Que a pesar del pecado de su pueblo, que a pesar de la rebelión de su pueblo, de la idolatría, del adulterio espiritual que ellos cometen con dioses paganos, con sacrificios paganos, incluyendo, hubo tiempo en que ellos hasta pasaron a sus hijos por fuego, se los dedicaron a Moloch. Dice, ¿quién como Yah? Que perdona y olvida. ¿A favor de qué? Del remanente de su heredad. Y la enseñanza de todo esto que habla Miqueas es esto. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Recuerden que bueno en el hebreo es la palabra tov. Y aunque es traducido como bueno, realmente no nos da a entender lo que significa. La palabra tov en hebreo significa no faltando nada para cumplir el propósito de Elohim. O sea que cuando él declara algo tov o algo tov meor, o sea muy bueno, significa que eso a lo cual él le ha llamado bueno o muy bueno, contiene todo el potencial y todo lo necesario. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Elohim. Propósito que Yahweh ha puesto en su creación, en sus hijos, en todo lo creado por él. Así que él te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, mishpat, y amar misericordia, gesed, y humillarte ante tu Elohim. Eso lo leímos ya en el último verso de la Haftara, en Miqueas 6, verso 8. Así que en eso resume lo que Yahweh está buscando de su pueblo, lo que está buscando de cada uno de nosotros. Él en nosotros ha puesto todo el potencial necesario para cumplir su propósito que Él ha sembrado, ha puesto en nosotros. No nos falta nada. Simplemente nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Él para cumplir el propósito de Él. Y entre las cosas que Él habla, esto se encuentra en el capítulo 4 de Miqueas, verso 2, dice, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra. Y en hebreo es devar, el verbo que no es otra persona que Yeshua. Así que porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh, hablando de un reinado universal para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y como le había dicho anteriormente, la palabra riv, que es de nuevo un pleito, una contrademanda, el litigar, o sea, algo en términos legales. Y pone como testigos a los montes, a las colinas, a los cimientos de la tierra. Les recuerda a su pueblo que Él los sacó de Egipto, los redimió de esclavitud, de opresión. Les dio líderes justos, que fueron Moisés, Aarón y Miriam. No le dijo que eran perfectos, sino líderes justos, porque sabemos que cometieron sus errores, como todo ser humano. Pero eso no es lo que mira Yahweh, es lo que mira la disposición del corazón. Sí, vamos a cometer errores, pero Él es justo y misericordioso. Y Él lo que mira es el corazón, ¿qué está en nuestro corazón? Realmente tenemos propósito en nuestro corazón de honrarlo a Él, de adorarlo, de levantarlo en alto, de declararle a todo el mundo, a todo el que conocemos de que Él es Yahweh y como Él no hay otro. Que Él es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que Él es el soberano, el majestuoso, el único digno de alabanza, adoración, honor y gloria. También les recuerda por medio de Miqueas que no permitió que Balac y Balaam los maldijera porque Él es justo. No miente ni se retracta en sus promesas, en su pacto, en los regalos. Recuerden, como les dije ya, cuando un rey da un regalo, y la misericordia es un regalo, la redención es un regalo. El pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob son un regalo porque no les pidió nada a cambio. A diferencia del pacto de la Torá, si uno obedece, recibe bendición, pero si uno no obedece, recibe maldición. O sea que el pacto con respecto a la Torá tiene sus estipulaciones, o sea, vas a recibir de acuerdo a tus actuaciones. Pero cuando Él le dio el regalo del pacto a Abraham, Isaac y a Jacob, cuando Él les regaló la tierra,
Cuando Él los bendijo, no fue porque ellos hicieron nada para recibir eso, sino fue un regalo de parte del rey. Un regalo en términos legales que nada ni nadie se los puede quitar. Por eso cuando Él los bendijo, Balaam no los pudo maldecir. No, porque dice, entre las cosas que Balaam habla, es que no hay encantamiento en contra de Jacob, porque Yahweh no ha visto perversidad en Jacob. Por lo tanto, realmente lo que Miqueas quiere hablarnos a través de esta haftara es que no es el culto ni rituales. Lo que Yahweh quiere es una relación como padre e hijos, caminando ¿en qué? En su justicia, en su misericordia, en humildad. Y esa humildad representa la lealtad, la fidelidad, la obediencia y el amor de nosotros como hijos a nuestro Rey. Por lo tanto, es relación y no religión. Él no está buscando religión, Él no está buscando ritos. Sí, como les dije ya, es importante porque eso es parte del protocolo para uno acercarse a Él en su casa, en su templo. Son las cosas que Él ha pedido y son órdenes del Rey. Uno no los puede cambiar. Tenemos que entender que las cosas de Yahweh no se pueden cambiar. Las cosas que Él ha regalado, las cosas que Él ha dado, las cosas que Él ha dicho, no se pueden cambiar. No tenemos la autoridad para hacerlo. El único que puede cambiar es Él. Y usualmente cuando el rey da un decreto, ni siquiera Él mismo lo puede cambiar. Pero Él lo que quiere que entendamos es que no hay nada que Él nos ha dicho. No hay absolutamente nada que Él nos haya dado por medio de su Torah que no podamos cumplir, que no podamos hacer o que nos haga daño. Al contrario, todo lo que nuestro Rey nos ha dado es para bendición, es para honor, es para gloria. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y espera que nosotros, así como hijos que imitan a sus padres, que nosotros imitemos su misericordia, nosotros imitemos su justicia, que nosotros imitemos su amor, su fidelidad, su lealtad, para con todos, con Él y para con nuestros hermanos que están en pacto conjuntamente con nosotros con respecto a nuestro Padre. Es por medio de Yeshua, por medio de la sangre preciosa de Yeshua, es que nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Él es el mediador, así como lo fueron Moisés, Aarón y Miriam. Yeshua es ese mediador. Y no hay nadie que nos pueda maldecir, no hay nadie que nos pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque si estamos en pacto, si estamos en obediencia, si estamos cumpliendo con sus ordenanzas, con sus fiestas, con su Shabbat, comiendo como Él quiere, o sea, si estamos viviendo el estilo de vida del reinado de nuestro Rey, de nuestro Yahweh, no hay nadie que nos pueda maldecir, no hay nadie que nos pueda venir en contra nuestra. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Él. Y si estamos en pacto con Él, la responsabilidad de Él como Rey de defendernos, de cuidarnos, de ponernos en alto también. Pero si nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere, Él tiene el derecho de no defendernos. Al contrario, tiene el derecho de traer un rif en contra de nosotros, una demanda, un pleito. Estar en contra, ¿por qué? Porque hemos roto pacto. Por lo tanto, lo importante que debemos entender con respecto a lo que Miqueas está hablando y con respecto a la parashá es que lo que nuestro Rey nos ha dado, nadie nos lo puede quitar. Y tenemos que entender su justicia, su misericordia y su amor para con su pueblo, para con Abraham, Isaac y Jacob. Seamos leales, seamos fieles, seamos responsables con lo que Yahweh nos ha dado, porque nosotros somos su representación aquí en la tierra. Es por medio de nosotros que la gente lo conoce a Él. Es por medio de nuestras acciones, es por medio de nuestras palabras. Por lo tanto, seamos fieles y leales como Él lo es con nosotros. Si Él lo que desea es que estemos junto con Él, Él es nuestro Padre. ¿Qué padre no quiere que sus hijos tengan una buena relación con ellos mismos? El propósito es bendecir, el propósito es honrar, el propósito es glorificar. Y como les dije, no hay nada en la Torah, no hay nada en la Escritura
que hayan sido escritas para hacernos daño, al contrario, es para bendecirnos. Y le tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ese legado continúe en nuestras generaciones, ese pacto continúe en nuestras generaciones, porque es el propósito. Y Él nos ha puesto en cada uno de nosotros ese potencial, todo lo necesario para cumplir su propósito. Pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Está en nosotros decidir hacerlo o no hacerlo. Así que con esto termino la Haftara de esta semana. Les quiero dejar saber que pronto estaré haciendo una grabación, un estudio sobre los fariseos, para ver por qué tenían tanta controversia con Yeshua y si realmente lo hemos juzgado bien o incorrectamente a los fariseos. Y he estado leyendo interesante las cosas que he aprendido con respecto a los fariseos. Así que pronto ya estaré grabando ese estudio, que espero que sea para ayudarlos a todos a entender cuando Yeshua hablaba o discutía con los fariseos, el por qué él lo hacía. Así que espero que tengan una semana feliz, llena de bendiciones. Recuerden, estudien la Parashá, estudien la Haftara, entiendan realmente el corazón de nuestro Padre Celestial al dejarnos enseñar y aprender y entender lo que Él quiere. Todo es para bendición, todo es para darle el honor y la gloria a Él. Así que continúen sintonizando con Teshua TV, los programas, los maestros. Déjenos saber si hay temas especiales que a ustedes les gustaría escuchar. Estamos aquí para enseñar y no para causar división. Y mucho menos en estos tiempos, el pueblo del Mesías, el cuerpo de Mesías tiene que estar unido. Necesitamos todos juntos orar, humillarnos y pedir misericordia por las cosas que están pasando en este mundo. Mucha injusticia, mucha sangre inocente derramada, y tenemos que mostrar la justicia de nuestro Rey. Así que con mucho amor me despido de ustedes. Será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Sean bendecidos, sean guardados, sean cuidados y continúen estudiando la palabra de nuestro Rey. Así que en el nombre de Yeshua HaMashiach me despido de ustedes. Sean benditos en el nombre de Yeshua.